Ahora, entre el 74 y el 76, que pasás por ese tránsito de la Facultad de Derecho a Historia, todo esto en la Universidad Nacional de... La Universidad Nacional, ahí hubo un momento en el que yo casi me voy a estudiar a La Plata. Ajá. Cuando dejo Derecho me voy a estudiar a La Plata y también por cosas... Yo evidentemente no asignaba, y creo justificadamente, demasiado valor al lugar donde se estudiaba porque no creía que hubiera algo demasiado importante para aprender en las facultades. Parecía una posición política, ¿no? No era tanto por eso, sino porque en realidad no me entusiasmaban la vida académica. O sea, y en realidad, visto desde hoy, creo que había motivo para que fuera así, porque era bastante pobre, tanto, por ejemplo, el lugar donde no era pobre, que era la vida académica en Buenos Aires, era tan caótico que era imposible que un estudiante se lo pudiera apropiar. Santa Fe era pobrísimo, Rosario estaba atravesando una crisis catastrofista, y La Plata era muy tradicional, muy tradicional. Entonces la imagen, vos para empezar un pibe de 21 años, menos, la imagen es, bueno, La Plata parecía ser el lugar donde se formaban los historiadores. Santa Fe no, pero era un lugar donde se formaban unos historiadores que a mí no me resultaban nada atractivos. Cuando yo ingreso, la tradición de Gallo, Cortés Conde, Chiaramonte estaba fresquísima. Chiaramonte era alguien un referente, no solo en Santa Fe, sino en Entre Ríos. O sea, Crítica Ilustrada de la Realidad es un texto que él produce en la época que daba clase para nada. Pero la inclinación para Ciencia de la Educación era una facultad faro en la zona, que más allá de la problemática de Ciencia de la Educación convocaba profesores de filosofía, de historia muy buenos. Esa era la tradición, la mejor tradición. Pero esa tradición se estaba licuando. La mayoría de esos profesores en meses descubrió que la amenaza era cierta y empezaron a irse. Entonces, yo recuerdo una profesora de historia moderna que trabajaba asociada a Diego Ortegui de Torres, que la amenaza se va, o la echa, porque estaba en Santa Fe, que nos llaman, nosotros unos pibes, a advertirnos, cuidado, que esto no es lo mismo que siempre, advertirnos de que ella contemplaba que estábamos entrando en una zona de riesgo que justificaba ser precavidos. Porque nosotros, obviamente, como buenos pibes ignorantes de lo que estaba entrando del país, apostábamos por cosas pequeñas demasiado, visto desde hoy, ¿no? Claro. ¿Y qué actividades has hecho durante esos 7 años? ¿Qué te dedicabas? ¿Cuál era la reproducción para la vida? Trabajaba en una oficina muy piola. El momento que me asenté, primero hice cualquier cosa, pero en el momento que me asenté, trabajaba en una oficina que para mí tenía, una oficina de seguros, tenía la mayor virtud que tenía autonomía de horario, pocas horas, y eso me daba tiempo para mí. Todo se definía por tener tiempo para el autodidactismo. Entonces, yo por ejemplo, en esos años podía leer William, Thompson, solo. Entonces, mi universidad era los pies de página. Tomaba los pies de página, entonces, después descubrí que no me había hecho tan mal, pero no tenía nadie con quien confrontar eso hasta un viaje a Buenos Aires, así sea, encuentro con Leandro Gutiérrez, de ahí después lo conozco a Luis Alberto, trato con Altamirano, muy breve ahí, a partir de una pregunta en una reunión, plena dictadura, 10 tipos nomás, en Buenos Aires, y te imaginas que yo le han dicho quién es este loco de Santa Fe, y que maneja William. Entonces, me llamó la atención, a partir de ahí nace una relación, y entonces empecé a, por lo menos, tener interlocutores, pero muy fuera, eso no tenía nada que ver con el mundo académico. Yo hacía eso, eso era mi forma de manejar mi ocio. Eso a la vez tenía un agravante, que para mí no era agravante, pero que yo estudiaba de noche. Entonces, el leer de noche confirmaba la marginalidad del procedimiento de lectura. Y por último, yo todavía no sabía que iba a ser historiador y no novelista. O sea, yo tenía todavía, esa era mi cuestión decisiva, para mí lo más importante era la literatura. Entonces, sabía que estaba el mandato de Piglia, que un buen novelista empieza por historia, pero no creía que se pudiera repetir, le había salido bien a él. Entonces, para mí la historia era algo muy atractivo, pero de pronto descubro que en un proceso raro empieza a predominar en mi biblioteca las cosas de historia. Si vos mirás mi biblioteca, te vas a encontrar una biblioteca general que está llena de literatura.
Ahora, si vos mirás las fechas, si pudieras pautarla, allá por el 84, 85, empieza a caerse. Y después la historia crece, pero de manera exponencial. Y eso ya podés verlo durante el proceso. Se ve que ahí algo pasó, alguna cosa en mi cabeza cerró. A lo mejor algo de mí descubrió que no era buen novelista y dijo la historia es más fácil. Pero 84 está. Obviamente tengo varios cajones llenos de escritos que nunca publiqué y voy a publicar. Lo que uno puede ver es que había un cierto rechazo al formalismo académico por parte tuya, entonces tuvo una situación de autodidacta. Y hay un problema que no se ha apagado del todo. Es algo que yo en algún momento descubrí, por otras cosas que pasaron después, que nunca deja de cobrarme cuentas, está siempre ahí. ¿Sí? Obviamente está más matizado, ¿no? Yo ahora soy, como dirían los pibes, un académico aburguesado, pero qué sé yo, pero se mantienen ciertas cuestiones que son tontas, pero bueno, pero están en uno, es cierto rechazo no al formalismo, sino a cuando el formalismo es la forma de disimular el vaciamiento del sentido. Y como hay mucho de eso en nuestra vida académica, a mí me genera ciertas prevenciones. ¿Cuál es tu militancia o tu vinculación con la política en aquellos primeros años de la universidad? Y más, yo siempre tuve dificultades con las inscripciones partidarias, o sea que entonces, la universidad funcionaba como un lugar adecuado para alguien con esa dificultad porque te daba canales que en esa época eran muy anárquicos, se cambiaban, los contenidos de las agrupaciones cambiaban con una frecuencia altísima, que tenían mucho que ver con el tipo de lucha que se estaba desarrollando. Pero fundamentalmente el reformismo de izquierda, no asociado al Partido Comunista, pero tampoco creo que uno podría hacerle a eso una justificación que tenga que ver con todo un corpus teórico. En realidad era porque yo era difícil de disciplinar, era bastante pretencioso intelectualmente en el campo político, lo que a la historia le daba menos importancia que a la política, y eso resultaba en esa época muy difícil de controlar para una agrupación política. O sea, yo difícilmente una agrupación política me soportara a mí o yo a ella en más de una reunión, porque automáticamente podía cuestionar toda la directiva y entonces me echaban el otro día, obviamente. Y eso no pasaba porque yo ya lo sabía, era medio... y me aburría sobremanera porque era terrible, no hace falta esa disciplina que a todos los otros parecía resultarlo indispensable para construir. Yo no tenía esa necesidad. Para mí lo indispensable pasaba más por encontrar para lo que estudiaba historia o ciencia política era una cosa que tenía que ver con la profesión, encontrar ahí un saber que tuviera una utilidad política evidente. Y la militarización de la política ya desarma todo, cuando ya no había margen para pensar con tiempo. Yo me acuerdo del regreso de Perón, no por el regreso de Perón, sino por la posición de los grupos frente de los filo montoneros, filo verde, a nivel de la universidad, y el impacto que eso tiene en ese sentimiento de fin de época, ¿no? El sentimiento de que se acabó, no hay más margen para esto. O sea, esa salida de haber dudado, yo recuerdo haber dudado con amigos si no estaba pasando algo ahí que había que ayudar a que pasara, y uno estaba en una actitud de diletantismo intelectual, y haber tenido que sacar la mejor parte de la biblioteca para decir no estoy equivocado, pero bueno, había que hacerlo. Claro. Pero era lo mismo que pensaba en el 70, porque tu generación es una generación que está marcada por una actividad política intensa, pero negando la política, porque era importante llegar a un proceso de revolución. Bueno, por yo ahí tenía un problema. Yo venía de una familia donde la política era parte de la vida doméstica. Y desde un lugar raro, o sea, mi viejo no hacía política, pero era una especie de, como no era militante político explícito, era el amigo de todos los políticos
del antiperonismo, para ser un liberal, un demócrata progresista en Entre Ríos, que no podía ser demócrata progresista, entonces era radical disconforme. Pero bueno, pero yo, por ejemplo, en mi casa, yo comía con candidatos a gobernador, ex gobernadores, ex vicepresidente de la Nación, amigos personales de mi viejo. Entonces, para mí la política era algo que estaba ahí, desde un lugar diferente al hijo de alguien que hace política, porque era algo que estaba ahí, pero no era un mandato a hacer política. Ahora, ¿cómo se pensaba eso en la universidad? Yo leía el diario, yo leía La Nación, por ejemplo, o Clarín, pero La Nación en el 72, 73, porque para mí, yo me acuerdo del 74, comedor universitario, pleno conflicto. Y estaban todos los pibes, amigos de uno en la mesa, leyendo el diario del Partido Comunista Revolucionario, de la facción esta. Obviamente nosotros teníamos un grupito, que era un grupito que se llamaba, no sé, Militancia Socialista, no sé qué, que éramos 4 y cuando ya éramos 5 nos partíamos en 2. Pero era un grupito especializado más en estudio que en otras cosas. Esa creencia de que íbamos a escribir un nuevo capital, no sé qué cosa. Pero era un motor muy importante, yo leía muchísimo gracias a ese motor. Ahora, después, los otros, los que no hacían eso, leían el diario partidario. Yo iba y leía el diario, yo me acuerdo del diario común, el Litoral de Santa Fe o La Nación, el Clarín. Recuerdo en el comedor universitario, no sé qué había pasado, y yo voy y compro y digo, mira lo que dice Balbín. Todos se me rieron. Mira esto, ¿qué te importa? Y yo, como una cosa más elemental, digo, pero vos sos loco, ¿qué te pasa? Tienes 20 y pico % de los votos, ¿cómo no lo vas a escuchar? Y automáticamente me di cuenta que esa respuesta la tenía que dar en mi casa, no en el comedor universitario, donde yo manejaba las claves del marxismo, obviamente eso. Entonces, eso siempre, digamos, mi viejo siempre estaba ahí para recordarme que la política iba más allá de la vida universitaria. Darío, ahora, esta inclinación por los estudios políticos, ¿qué vinculación tiene con la situación histórica de la Argentina que recobraba la democracia? ¿Hay una revalorización de la política también en este sentido? Sí, bueno, yo creo que esa es la clave de donde yo uno las dos cosas, porque si aquello que yo creía que estaba haciendo en el trabajo autodidacta tenía que ver con encontrar las claves que explicaran no sé qué signos de la Argentina, desde la literatura o desde la política. O sea, si yo estaba convencido que yo perdía tiempo si hacía política práctica, pero no porque no me interesara la política, sino porque tenía algo para decir en política, si estudiaba, la forma de encontrar eso en relación con el campo académico y que lo académico no me aburriera, era que fuera historia política. Yo te hago otra pregunta porque tu generación... Creo eso. Tu generación... Porque yo lo que descubrí en un momento cuando vi con otros profesores es que yo tenía mucha más carga, le ponía mucha carga emotiva a lo que hacía. Y esa carga emotiva no se puede justificar desde lo académico. Evidentemente yo creo que ahí hay algo que ayuda, que tiene un impacto social, que no es evidente pero es claro, y que eso en alguna medida es lo que, qué sé yo, justifica ese pasaje. Pero lo que yo descubro que yo mantengo de diferente con la mayoría de mis colegas de la disciplina es que yo no logro eludir la política. La sigo eludiendo a nivel partidario, pero no logro eludir la política desde el lugar del intelectual. O sea, entonces, pero ojo, por a la vez, desde el lugar del intelectual, no desde el lugar del intelectual desde la academia, sino desde el lugar del intelectual que participa de la política, tomando decisiones, opinando, incluso, pero desde un lugar que ahora ya no es, digamos, no como Alberto, digo, no quiere ser el Rabiniani, presidente del bloque de la Cámara de Diputados, de una coalición progresista nacional que va a cambiar la Argentina. Pero tal vez si hubiera algo de esa naturaleza, no podés eludir la responsabilidad de participar como asesor, como un lugar más recortado, pero un lugar que no deja de ser un lugar donde se hace política. No. Y eso hace que, por ejemplo, yo de charlas a veces, que tengo bajones, pero a mí me cuesta mucho eludir convocatorias a dar una conferencia a un centro estudiante. Pero, y si a la vez sale de la universidad, me genera cierta dificultad porque tengo que ver cómo ubico el discurso, pero no deja de conmoverme más, porque no dejo hay una vieja inercia del pensamiento de izquierda de que, bueno, estos pibes de la universidad ya tienen todo, digamos.
Entonces, ¿viste? Tener esa posibilidad de por ahí decir algo. Obviamente, siempre está el académico que te tira para qué, ¿viste? Y bueno, uno anda con eso, pero yo noto que yo hago las dos cosas. Es más, antes de venir a Salta, lo que más miraba era el resultado electoral, y estos días de Salta, enfrentarme todos los días, mando mail, creyendo que puedo ayudar a influir en algo para que ganemos una elección y no la perdamos. Bueno, yo hago eso. Ahora, me trae problemas porque, viste, hay siempre intelectuales que no les gusta que se haga eso. Ahora, qué interesante porque... El problema de ellos. ¿Cuál es la concepción de democracia que vos aplicás a los estudios, a la transición? Bueno, ahí hay otra cosa que a mí me diferencia de muchos de mis pares académicos. O sea, viste que ha habido toda una reconversión del concepto de democracia en una versión más institucionalista, ¿no? Y se ha demorado una versión de democracia que era el concepto de democracia radical, que estaba más en auge en los años 80, y yo creo que hay que volver a eso. O sea, digamos, mi problema es en clave argentina. En clave argentina yo no puedo ver, mis estudios ponen el acento en recortar el campo sobre la democracia política. Pero como en ese recorte del campo sobre la democracia política, a mí me interesa mucho el tema de la argumentación. La argumentación, es decir, la construcción de un discurso que dé legitimidad a la democracia política, depende mucho de las condiciones sociales de producción y de recepción de la argumentación. Entonces, por un lado, tan inesperado, es importante esto, porque hay toda una línea que en Argentina expresa bien, qué sé yo, Atilio Borón, que dice, bueno, si no hay democracia social, no hay democracia política. Hay toda otra línea que se despreocupa la democracia social porque no podemos pedirle a la democracia que haga lo que tiene que hacer el mercado. Yo no creo eso, yo creo que la democracia no es neutra, y sobre todo en Argentina, si socialmente la sociedad es injusta. Pero no lo creo en la clave de Borón, que haya una explicación automática, sino porque la democracia, incluso en sí misma, como estudian mis amigos, la democracia institucional, necesita un espacio de justificación, para lo cual las condiciones del campo de lectura y de producción no son neutras. Entonces lo social vuelve a meter la cola, el campo simbólico vuelve a meter la cola ahí, y eso hasta ahí lo puedo fundamentar y defender a nivel académico. Pero además, bueno, yo soy un ser humano y tengo una interpretación política moral por lo otro. Lo que pasa es que yo eso cuido de no mezclar. Yo creo que se puede defender, pero lo otro siempre está. O sea, la idea de que, bueno, no tiene sentido hacer política sino cambiar la sociedad favorablemente para los sectores populares. No porque los sectores populares merezcan necesariamente más que los otros, sino porque los otros no hace falta ayudarlos. No tiene sentido, sino para eso otra cosa, como un comercio. Listo.